Vamos a dar inicio a un repaso virtual para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que tiene que ver con algunos de los aspectos de historia económica. Bueno, la parte de las primeras unidades que ingresan en el examen parcial, en el segundo parcial, tiene que ver con la parte de la defensa y la falsa defensa hacia la población indígena. ¿Por qué se habla de defensa y falsa defensa? Porque la defensa está planteada por parte de los frailes dominicos, igual encontraremos en textos, que no se critica el fervor humanitario de Fray Bartolomé de las Casas, pero también se dice que es una falsa defensa porque él, en su calidad de ser solidario con los indígenas, posteriormente esclaviza a los negros. Entonces por eso se llama defensa y falsa defensa. La defensa para la esclavitud de los indios, pero la esclavitud de los negros, ¿ya? Repito, no se está negando el fervor humanitario de Fray Bartolomé. ¿Y cómo nosotros confirmamos estos con datos empíricos? Con datos, si quieren ustedes, que le llamarían estadísticos en este momento, o cuantitativos. Los esclavos en México costaban 40 pesos y en Guatemala costaban 2 pesos. Esa es la repercusión de la esclavitud en el Reino de Guatemala. Bueno, ¿qué pasa también en esta defensa de los indios? Que se cumplen dos aspectos. La primera, que los indígenas apoyan el proceso de las leyes nuevas, pero también la corona. ¿Por qué? Los indígenas, por un lado, quieren salir de la esclavitud y la corona sabe que van a recuperar a los indios para la corona, para hacerlos tributarios del rey, ¿sí? Bueno, esos le llamamos los intereses económicos, que es el reordenamiento del régimen colonial. También en este proceso que conocemos como leyes nuevas está este aspecto importantísimo, que es la nueva encomienda y el surgimiento de un nuevo aspecto, que es los pueblos en encomienda y los pueblos realengos. ¿Qué significa la nueva encomienda? Pues ustedes van a encontrar en la página 93 de La Patria del Criollo la definición académica de encomienda, ¿sí? Pueblos en encomienda y pueblos realengos. Bueno, los pueblos encomendientes son aquellos que eran encargados al encomendero, y los pueblos realengos son los que están dedicados y están controlados por el rey, la audiencia, ¿verdad? El rey a través de la audiencia. Todos sabemos que el rey no puso un pie aquí en Latinoamérica, ni la reina. Entonces era la audiencia la que se encargaba de esos pueblos, ¿sí? Está el proceso de reducción de indios. ¿Cuál es el proceso de reducción de indios? Es al que se le llama la pieza económica básica. El pueblo de indios es la pieza económica básica, y el proceso de reducción es el desmantelamiento de los poblados prehispánicos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de cercarlos en una jurisdicción geográfica. Por eso se llama proceso de reducción de indios. Aquí hubieron diferentes pueblos indígenas, y por eso hay diferentes trajes típicos que les llamamos actualmente. Era la forma de uniformar a los indios en sus pueblos. Eso no quiere decir que el traje indígena ahora le pertenece a la cultura guatemalteca. En ese momento era signo de esclavitud, en este momento ya no es signo de esclavitud. Bueno, y por eso se le llama a ese proceso reducción. Igual en Estados Unidos, si ustedes lo ven, hay un proceso de reducción, solo que allá un poco más drástico que en el nuestro, porque allá hay una reservación de indios. Aquí eran pueblos de indios. Bueno, también está la parte de los repartimientos, que ustedes, digamos, los más importantes, este repartimiento de hilados, el repartimiento de enseres. El repartimiento de hilados tiene que ver también con el nombre repartimiento de hilazas. ¿Por qué? Este repartimiento era exclusivamente trabajado por las mujeres. ¿Y en qué consistía? Que a ellos se les daba en bruto el algodón y ellos lo transformaban y sacaban un producto que conocemos como pabilo. ¿Qué es el pabilo? Es esa cerda que va en medio, en el centro de las velas, de las candelas, ¿sí? Y las veladoras. Ahí se elaboraba el pabilo. Bueno, pero ¿cuál es la repercusión económica de este repartimiento? Que fue uno de los que mayormente generó riqueza en nuestro país, ¿sí? Pero hay un dato curioso. Les dije que se le entregaba en bruto
a las indígenas el algodón. Y ellas tenían que entregar un producto terminado. Pero ustedes saben que entre el algodón bruto y el pabilo hay una merma, ¿no?, en la producción. Pues esa merma tenían que pagarla a las indígenas. No la absorbía el encomendero, sino que eran las indígenas las que pagaban esa diferencia. Bueno, también están los repartimientos de enseres. ¿Qué son de repartimiento de enseres? Se les vendía diferentes bienes a los indígenas, a los indios en este caso, ¿no? ¿Ya? Utilizando la palabra indio como cosmovisión histórica, política y social. Bueno, ¿qué enseres se les vendían? Medias de seda, zapatos, tacones, ¿sí?, pantalones. Se les vendían enseres que no eran de uso común de los indígenas. ¿Cómo van ustedes a estar trabajando en los repartimientos, estar trabajando en el campo con medias? Era imposible, pero era obligatorio que los compraran. Bueno, eso ustedes lo encuentran en la página 95 de La Patria del Criollo, y también en algunas separatas que se han elaborado que son denominadas algo sobre repartimientos. Rápidamente vamos a pasar a los principios de la política agraria colonial. ¿Sí? Estos principios no son leyes, ¿verdad ustedes? Porque eran casuísticas, eran principios que no tenían una norma, ¿ya?, y que dependían mucho de la disposición del alcalde, del encomendero, de la audiencia, de los que se encargaban de organizar el régimen colonial, ya sea la audiencia o el ayuntamiento, ¿verdad ustedes? Los españoles y los criollos. Bueno, hay 5 principios de la política agraria. El primero es el principio de señorío. ¿Por qué principio de señorío? Porque todo el poder político lo ejerce la corona. Si ustedes recordarán, los españoles vinieron a Guatemala, o una parte de los españoles vinieron a Guatemala a poblar en nombre del rey. ¿Ya? El segundo, el principio de la política agraria que se llama de la tierra como aliciente. Como ustedes recordarán, en Guatemala no existía la tecnología para poder explorar y explotar metales preciosos. No es que no hubieran, no existía la tecnología como ahora están explotando la minería a cielo abierto. Y por eso se dice que la tierra como aliciente fue un principio, porque a contrario censo de México, de Perú, de Bolivia, donde sí habían metales preciosos sobre el subsuelo, en Guatemala se utilizó la tierra y la mano de obra para poder generar riqueza. Entonces la tierra era un aliciente para el conquistador, era un aliciente para el colono. Por eso el nombre de la tierra como aliciente. Aliciente es algo que me hace a mí caminar, que me hace a mí avanzar, ¿sí? Bueno, el tercer principio, la tierra como fuente de ingresos para las cajas reales. Aquí hay 3 aspectos fundamentales. Primero se llama la tierra como la tierra como fuente de ingresos para las cajas reales. ¿Por qué? Primero por el tributo, y segundo por aquellas 2 categorías de simulación y composición. ¿Ya? El tributo, simulación y composición. Más composición, ¿verdad ustedes? Porque lo que hacían era tratar de comprar y vender los bienes, comprar y vender la tierra para que ésta generara tributos. Yo no puedo generar tributos si no tengo una tierra donde las personas vayan al repartimiento. El otro principio, el penúltimo, la preservación de las tierras comunales. Quiere decir que los conquistadores, los colonos, los españoles que vinieron aquí a Guatemala a establecer el régimen colonial, ellos trataron de preservar las tierras comunales, las tierras de los pueblos indígenas. ¿Ya? ¿Por qué? En estas tierras era donde ellos subsistían, en los ejidos, en las tierras de cementera, etcétera, etcétera. Bueno, no podían desaparecer esas tierras. Por último, y no por eso menos importante, está el principio de bloqueo agrario a los mestizos. Diríamos nosotros en la actualidad el bloqueo a las capas medias guatemaltecas. Aquí es el bloqueo agrario a los mestizos. ¿En qué consistía el bloqueo agrario a los mestizos? En no dejar que ellos accesaran al medio de producción más importante en Guatemala.
Bueno, inicialmente vemos que hay un esquema de régimen colonial: audiencia, ayuntamiento y vasallos libres tributarios del rey, o burocracia colonial, criollos e indios. Ese esquema es nuevamente reemplazado dentro del régimen colonial con todas las capas y clases sociales. En primera instancia, la burocracia. ¿Qué es la burocracia? La burocracia no es únicamente aquella persona que yo veo detrás de un escritorio. Tendemos a creer que el burócrata es el que está atrás de un escritorio por el símil con buró, ¿ya? Pero no es en este caso eso. ¿Qué era la burocracia en el régimen colonial? El grupo que representaba los intereses de la corona, el grupo que representaba al rey y a la reina, el grupo que representaba al rey, a la monarquía. Bueno, esta burocracia era la que se encargaba de ejercer el poder político. ¿Sí? Y aquí quisiera regresar a la diapositiva. ¿Por qué nosotros vemos acá que existe esta línea entre los criollos y la burocracia? Está esta línea no porque sean de la misma categoría, no porque estén al mismo nivel. Nos está diciendo que la burocracia compartía el poder económico con los criollos, mas no así el poder político. La burocracia compartía el poder económico con los criollos, pero no el poder político. ¿Sí? Y por eso vemos que acá la burocracia es la que ejerce el poder. Ejercer el poder en términos políticos significa crear vasallaje. ¿Sí? Bueno, la burocracia era la que compartía el poder económico. ¿Se recuerdan que regresé al triángulo inicial, que es compartir el poder económico? ¿Sí? Bueno, la burocracia también representaba ideológicamente a la burguesía comercial. ¿Ya? Era los representantes de esa burguesía comercial. Bueno, tenía una carrera jerárquica, ¿verdad? Y por supuesto, ustedes saben que no era clase en sí, sino que solo representaba los intereses de una clase que estaba en este momento en el poder. La burocracia tenía algunos puntos torales para poder coexistir en Guatemala, o comportamiento a seguir. ¿Qué comportamiento deberían de seguir? No casarse con mujer criolla siendo funcionario real. Quiere decir que lo que quieren evitar es ese nexo familiar, sentimental, económico, ¿verdad ustedes? La familia en este caso representa los intereses económicos. No prestar dinero a intereses. No adquirir tierras en propiedad. ¿Sí? ¿Por qué no casarse con criolla? ¿Por qué no prestar dinero a interés? ¿Y por qué no adquirir tierras en propiedad? Para evitar lo que conocemos como el arraigo. Cuando yo tengo tierras en un lugar, estoy casado con una persona en un lugar y presto dinero a intereses, yo tengo arraigo en ese lugar, ¿ya? Arraigo a Guatemala. ¿Pero para qué querían evitar el arraigo? Porque ellos solo podían prestar servicio de 4 a 8 años. Eso lo decidía la burocracia, lo decidía la audiencia. Bueno, este es un término que, si quieren ustedes, que ha sido criticado por ser un poco retrógrado, anquilosado, la parte de la oligarquía terrateniente. Y es cierto, como lo he mencionado en otros lugares, en otras charlas, en otras conferencias, ya no deberíamos de utilizar ese término, ¿verdad?, de oligarquía terrateniente. Desafortunadamente, para el pueblo de Guatemala, para nuestro país, para la patria, todavía existe una acaparación, una acumulación de tierras, y entonces existe ese nombre de terrateniente. Los países desarrollados, donde ya no existe la finca como elemento de desarrollo, ya no existen terratenientes, y por eso se está utilizando como elemento teórico-metodológico. Bueno, y aquí hay algo claro: los criollos no los compacta su origen español.
El criollo es un español nacido en Guatemala, pero no lo compacta su origen biológico, lo compacta los intereses. Y en este caso, intereses de carácter económico, ¿sí? Entonces al criollo lo compactan los intereses y no su ADN, si queremos verlo así, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son los intereses de los criollos o de la clase criolla? Acaparar tierras por un lado y la disponibilidad de fuerza de trabajo. ¿Para qué? Con el objetivo de lo que nosotros conocemos, porque estas dos darían como resultado el tributo. Tengo acaparado tierras y tengo disponibilidad de fuerza de trabajo, pues el tercer elemento o el producto de esos dos elementos, de esas dos variables, es el tributo. El mestizaje. El mestizaje es el origen de las capas en Guatemala. Las capas no se constituyeron en Guatemala como esas redes sociales. El origen inicial de las capas es el mestizaje, ¿sí? Y en este caso mencionamos que el mestizaje inicial es un símbolo, una expresión de opresión y un fenómeno social. Por supuesto que es un fenómeno biológico, el mestizaje, la relación entre un español y una indígena. Pero esa parte biológica no es el aspecto toral, sino que el fenómeno social. ¿Y cuál es el fenómeno social? Que tiene repercusiones de carácter moral, de carácter ético, de carácter económico. El primero, la restricción de no ser ni puro español ni puro indio. El mestizo no es ni español ni indio. Ese aspecto genera críticas, modificaciones de carácter moral. Los éticos. Es el surgimiento en Guatemala no solo de las capas sociales, también en primera instancia de los hijos ilegítimos. Si ustedes les preguntan a una generación que haya vivido en los 50s y 60s, aquellas personas que no eran casadas por la Iglesia Católica y por la ley, en su cédula de vecindad aparecía hijo ilegítimo, ¿sí? Eso se puede comprobar cuando vemos los registros del antiguo RENAP, ¿verdad? Ustedes que ahora era el registro civil que ahora conocemos como RENAP. Bueno, los aspectos económicos no genera compromisos de herencia, ¿sí? No hay herencia hacia los mestizos. Entonces, el español que por la fuerza tomó a una indígena y ahí se produce un mestizo, eso no tiene consecuencias económicas para el español. Bueno, también en este aspecto vemos que los mestizos surgen en la colonia cuando ya se conformaron las clases sociales, ¿sí? Los mestizos de primera generación. Bueno, ¿qué sugiere esos términos morales, éticos y económicos? Que el mestizo está fuera del proceso productivo. Y por supuesto, estar fuera del proceso productivo tiene impactos de carácter político y carácter social, además de los económicos. El desplazamiento de una capa por una clase, ¿no? Hay tres tipos de mestizaje. Básicos, si quieren ustedes así decirlo. Pero hay como 57 tipos de mestizajes que aparecen en una obra que no se lee en la Facultad de Ciencias Económicas de San Carlos, que es la de Carlos Guzmán Bockler y Jean-Luc Herbert, que es Guatemala, una interpretación histórico-social. En ese libro hay 57 tipos de mestizaje que surgieron en Guatemala. Lo estamos viendo como elemento histórico, porque actualmente, pues con el genoma humano, nosotros podemos saber cuánto porcentaje de cada uno de los aspectos genéticos y de sangre tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Pero, ¿qué relación o qué importancia tendría eso el día de hoy? ¿Sí? Solo para aquellos que quieran comprobar que no son de sangre azul. Pero eso ya lo sabemos, ¿verdad? La mayoría sabemos que no somos de sangre azul. Nuestra sangre es roja. Toda
toda la sangre de los seres humanos es roja. Lo que diferencia es la tipología de sangre, ¿verdad? No la raza, sino que la tipología de sangre. Bueno, español y india, el mestizo que hablamos de primera generación, el español con negra mulato, el negro con india sambo. Y habían diferentes expresiones como pardos, albinos, prietos, anegrados, amembrillados, retintos. Era tan risible en muchos aspectos del régimen colonial que hasta existió, en este caso, el mestizo con la india. Y miren cuál es el denominador: salto atrás. Eso lo encuentran ustedes en la página 268 de La Patria del Criollo. Ser denominado salto atrás creo que tenía no solo una repercusión moral o repercusión ética. Imagino que si a uno le pusieran salto atrás, las repercusiones fueran psicológicas. ¿Sí? Bueno, pues eso existió. Ahora con la connotación ladino. Muchas veces nos autodefinimos, nos proclamamos ladinos o ladinas sin saber el significado de ladino. Ladino es un individuo intrigante, irritante, agresivo, poco disciplinado, de criterio pobre. ¿Qué significa criterio pobre? Poca especialización de su fuerza de trabajo, ¿verdad? Pocos estudios, poca cultura, poca lectura. Bueno, de criterio moral elástico. ¿Qué significa de criterio moral elástico? Que hace cualquier cosa para sobresalir. Eso es un ladino, chismoso, mentiroso. Por eso el guatemalteco creo que tiene esas limitaciones, ¿no? Esas digamos, limitantes, por ponerle de una forma. Bueno, cuando hablamos nosotros de la formación de capas y clases sociales, es la consecuencia inmediata del mestizaje. Digo, capas y clases sociales se originan en Guatemala como consecuencia del mestizaje y no consecuencia de las agrupaciones étnicas. ¿Sí? Repito, se forman las capas y clases sociales como consecuencia del mestizaje y no de grupos étnicos. Bueno, ¿cómo se van a configurar las capas sociales? Ya dijimos que son producto del mestizaje, pero ¿cómo se configuran? Tenemos la capa media alta urbana. Esta capa media alta no la podremos percibir inmediatamente, porque no se distingue con claridad, sino que hasta cuando se ve el proceso de conformación del final del régimen colonial y el surgimiento de lo que conocemos como proceso de independencia. ¿Por qué? Porque esta capa se conforma a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ¿verdad? En La Patria del Criollo creo que está como entre la página 323 o 325. ¿Cómo está configurada esta capa? Comerciantes medios, cuadros medios de la burocracia, criollos empobrecidos y los profesionales. Quiere decir que esta capa era la que generaba mayor desarrollo intelectual dentro del régimen colonial y posterior al régimen colonial. Se me olvidaba, la capa media alta urbana es la que piensa, la que tiene las ideas de independizar Guatemala. No lo logra, pero ellos son los que piensan en independizar Guatemala, en volver a Guatemala en una patria, ¿sí?, en un país independiente. Seguidamente encontramos a la capa media artesanal proveedora. La capa media artesanal proveedora es el motor económico del régimen colonial. Así como vemos que en Europa, en este momento, esta unificación europea, hay motores económicos que es la población francesa y la población alemana, o en su orden, si quieren ustedes, la población alemana y la población francesa. Son el motor económico de la Unión Europea. En este caso, el motor económico del régimen colonial era la capa media artesanal proveedora. ¿Y por qué? ¿Por qué la capa media artesanal, ese motor económico? Pues porque ahí estaban los artesanos, los oficiales, los talabarteros, los herreros, los molineros.
los que trabajan en el proceso de la harina, ¿ya? Los panaderos. Entonces, esos eran los que generaban, los carreteros, etcétera, etcétera, ¿no? Sus características es que la capa social más antigua, la capa social más antigua es la que genera el trabajo dentro del régimen colonial. Y nosotros la conocemos como artesanal proveedora. Bueno, también son llamados herederos del conocimiento. ¿Por qué herederos del conocimiento? Porque las personas ingresaban ahí como aprendices, ¿sí? Seguían al puesto de oficial y llegaban a ser maestros. Pero maestros no como los docentes universitarios, ¿verdad? Sino que maestros de los diferentes oficios que habían en el régimen colonial, que hablamos de los roneros, de los cerveceros, de los harineros, de los talabarteros, de los herreros, ¿no? Bueno, aquí es donde se ve perfectamente esa diferenciación entre una clase social y una capa social. La capa social se diferencia precisamente por este punto quinto que está aquí en la artesanal proveedora, porque tienen diferentes intereses, porque tienen diferentes actividades económicas. Ahí está la diferenciación clave entre una capa y una clase. Sí. Bueno, la capa media baja urbana es la plebe. Utilizamos este concepto, aunque este concepto no es colonial, ¿verdad? Este concepto fue utilizado por el Imperio Romano. La plebe es la gran masa de población, ¿sí? No es un concepto colonial, es un concepto que se heredó del Imperio Romano. Bueno, ¿qué características tiene? Son los más pobres de la colonia. Evidentemente, como son los más pobres, son los que tienen que vender su fuerza de trabajo. Generalmente no tienen ocupación. Y como tienen una mala preparación y bajo nivel cultural, pueden ejercer diferentes tipos de oficios y trabajos, ¿verdad? Sí tienen la capacidad de ascender a la capa media artesanal proveedora. Si ustedes vuelven a recordarse del triángulo invertido, uno ve que hay un ascenso y descenso, ¿no? De capas y clases sociales. Por eso es el triángulo invertido, para mostrarnos que hay un ascenso y descenso. Aquí ellos podrían entrar como aprendices de lo que vimos de la capa media artesanal proveedora, ¿no? Otra clave de esta capa media que estamos analizando es que está conformada por mestizos de segunda generación. Y también por aquellos que ya no pudieron permanecer en la capa artesanal proveedora y descienden a la capa más pobre de la colonia. Bueno, el país sigue, si quieren ustedes, configurado o reconfigurado entre el sector rural y el sector urbano. Lo urbano y lo rural. Entendiendo que lo urbano debería ser lo más potentoso, lo mejor. Pero bueno, en lo urbano deberíamos de tener agua potable, ¿sí? Hay una característica para ser ciudad en el mundo, a nivel internacional, y es el agua potable. Digo esto porque queremos diferenciarnos entre lo rural y lo urbano, y consideramos que estamos mejor los que estamos en la ciudad, ¿verdad? Pero estamos un poquito mejor, no es que estemos mejor, porque si dentro de la facultad no tenemos agua potable, dentro del país no tenemos agua potable, o más bien no el país, sino que la ciudad, quiere decir que hay una limitación en la parte urbana. Y eso era lo que empieza a definir al país, o a configurarlo, entre dos o tres mundos, ¿verdad ustedes? Dos o tres realidades. La que viven las personas en el campo y la que viven las personas en la ciudad. En este caso pasamos al lado rural, que es la capa media alta rural, la que se conforma también a finales, principios del siglo XVIII, ¿no? Esta está integrada por indios ricos, ladinos acomodados y criollos empobrecidos. ¿Ven ustedes acá? Criollos empobrecidos. Quiere decir que nuevamente podemos ver el ascenso y descenso en el triángulo invertido, ¿sí? Bueno, aquí hay una categoría también de ladino acomodado. Es el individuo que logra penetrar a los pueblos de indios y que desempeña actividades como boticario, artesano, comerciante. Podrán preguntarse, pero si vimos en este repaso
que había un principio que se llamaba bloqueo agrario a los mestizos. ¿Cómo pudieron adquirir tierras de tipo realengo y usurpar y comprar otras tierras pese al bloqueo? Se recuerdan que mencioné 3 categorías fundantes: el tributo, simulación y composición. Bueno, aquí vemos que no se cumplió 100% la parte del bloqueo agrario a los mestizos, porque de manera simulada y de manera arreglada adquirieron tierras. Como que nuestro país sigue haciendo eso, ¿verdad? Simulamos, como hacernos los locos, ¿verdad, muchachos? Y por el otro lado, la composición. Tratamos de arreglar las cosas de cualquier manera, ¿sí? Bueno, ¿qué características tiene esta capa? Ya es la capa alta en el área rural. Tiene una ideología liberal. Por eso ven ustedes que puede identificarse con los intereses que tenía la capa media alta urbana, por la ideología liberal. Es algo interesante que la parte rural y la parte de la ciudad en ese momento se identificaban por una ideología, ¿sí? Está conformada por pequeños o medianos propietarios, por pequeños o medianos productores, por supuesto de una posición acomodada, ¿no? ¿Sí? Y una característica es que son mestizos o lo que denominamos ladinos. Bueno, seguimos con la siguiente capa, que es la capa media-baja rural. La capa media-baja rural. Estos fueron llamados ladinos rurales pobres, ¿verdad? Mestizos pobres de las rancherías, la plebe que se desplaza al campo, ¿verdad? Y algo fundante, que carecen de medios de producción y no poseen valor material alguno. Carecen de medios de producción, ¿sí? En este caso, el medio de producción que hemos estado repitiendo, el más importante en Guatemala, no quiere decir que no hayan otros medios de producción. El más importante es la tierra, pero debe quedar claro que los lagos, los volcanes, los océanos, los ríos son medios de producción que no se utilizan en el país. Esos son otros 100 euros, ¿no? Pero no solo la tierra es un medio de producción. La seguimos utilizando y espero darme a entender porque somos un país subdesarrollado, que no hemos podido alcanzar el nivel tecnológico para utilizar otros medios de producción y por eso genera conflicto la tierra en esta nuestra Guatemala. Bueno, una de las características que pueden servirles para identificar a ustedes a esta capa es que no están obligadas al trabajo forzado. Eso es un dato interesante, ¿verdad? Porque dijimos que la capa media-baja rural eran mestizos pobres de rancherías, que no tenían medios de producción, pero entonces podrá confundirse con los indios. Tampoco tenían medios de producción, pero acá hay una característica fundante. El indio estaba obligado al trabajo forzado y por eso es que la categoría política, histórica y social de indio la define el trabajo forzado. Indio no es igual a indígena, indígena no es igual a indio. Y aquí hay una característica fundante, ¿verdad ustedes? Entre esta capa y otra, entre esta capa y una clase. No están obligados al trabajo forzado, sí tienen trabajo de tipo usufructo o usufructual. Esto pues diría que esta capa hace entender que había un rasgo feudal en la sociedad colonial que no podemos negar. Pero sabemos que el régimen colonial utilizó los 3 tipos de sistema o los 3 modelos que hemos conocido en la humanidad, desde el esclavismo hasta el capitalismo, ¿sí? Esta capa está lindante con la clase de indios, por eso aclaré de que el trabajo forzado es la diferenciación entre esta capa y esa clase. ¿Por qué? Por su nivel de pobreza. La pobreza de los indios también era la pobreza de esta capa baja rural que estamos hablando. ¿Pero qué los diferenciaba? Su función económica. Esta capa discriminaba a los indios, ¿no? ¿Ya? Porque el indio era obligado al trabajo forzado.
entre comillas, eran trabajadores libres. ¿Ya? Cuando sabemos que la libertad hasta este momento no la ha adquirido Guatemala, no ha adquirido su independencia, y hablar de un trabajador libre en la colonia, pues parece que es un poco difícil. También tenían un bajo nivel cultural, ¿verdad? Y no poseen las características que posee una clase. ¿Por qué? Se recalcó acá. Difieren en su esencia por los niveles de pobreza y por su función económica. Nuevamente, la diferencia toral entre una capa y una clase. Bueno, esto es el repaso para el segundo parcial. Les agradezco a los compañeros que estuvieron presentes. Con esto concluimos y les agradezco mucho por su tiempo. Gracias.